Salamanca, la iglesia que está en el Parque San Antonio. En las cuestiones del mundo, digámoslo así, soy profesor, soy docente en el Instituto Politécnico Nacional, no sé si lo ubiquen, en la ciudad de Silao, allí también en Guanajuato. Estudié ingeniería mecánica y me dediqué a dar clases. No trabajé tanto tiempo en la industria, no es mi rama, tanto eso, sino más bien dar clases. Quizás no se me da tan bien explicar las cosas, pero ahí me acomodé. ¿Hace como cuánto tiempo conocí al Señor? Hace más o menos unos 30 años llegaron Adrián y Arlene, Rolando Espada. Quizás no los conocen ustedes, son muy pequeños para ellos, pero fueron de las primeras personas que llegaron al país estableciendo iglesias. Quizás escuchan de Memo o de Miguel Jackson, pero también Rolando Espada y Adrián Silva estuvieron en Salamanca, Guanajuato, y ahí nosotros escuchamos la palabra. Bueno, en el tema que quiero tocar el día de hoy, o más bien que me propusieron enseñarles el día de hoy, es lo pasajero del mundo, ¿verdad? Y creo que el mundo venidero es el tema que querían que nosotros tocáramos. Así que lo primero que quiero que hagan es, ¿qué les parece a ustedes el mundo en el que estamos viviendo? ¿Cómo lo ven? Bueno, piénsenlo si quieren un poquito, reflexionenlo. ¿Qué les parece el mundo en el que están? Puede ser que les gusten algunas cosas, ¿no? Y algunas cosas seguramente no les van a gustar. Por ejemplo, si les preguntara ¿qué les gusta del mundo?, ¿qué me contestarían? Los tacos. Los tacos, comida, ¿verdad? Son de las cosas básicas, cosas que se disfrutan comer, los tacos. ¿Qué más les gusta del mundo? ¿Cuál es? ¿Perdón? La naturaleza. La naturaleza, ¿verdad? Todo lo que Dios creó, hay cosas buenas. Sí. No todo lo del mundo es malo. No todo lo del mundo es incorrecto. Hay cosas del mundo que son buenas. De hecho, ustedes pueden verlo, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Cada vez que Dios creaba algo, decía que era bueno. ¿Sí? Cada vez que Dios creaba una cosa, era bueno. Entonces, cuando hablamos del mundo, no necesariamente es malo. Ahora, ¿sí hay cosas en el mundo malas o no hay cosas en el mundo malas? ¿Cómo qué les parece malo en el mundo? Bueno, fue muy sincera, digo nosotros, pues la verdad tiene la razón, ¿no? Si ustedes van a Génesis, bueno, vamos a Génesis capítulo 1, ahí empieza todo, es la historia de inicio. Génesis 1 y versículo 31, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí sabemos perfecto, ¿no? Dios termina de crear todas las cosas, el séptimo día Dios reposa, pero dice todo lo que había hecho, toda la creación, el mundo incluido, porque Dios se dedicó a transformar un caos o algo en desorden a algo que era sumamente bueno. ¿Y cuándo perdió esa perfección? ¿O cómo fue transformado todo eso que era bueno en lo que hoy conocemos? ¿Cuál fue el problema? El pecado. La caída del hombre, ¿verdad? Ese fue el problema. El pecado transformó todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros percibimos. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Pero, ¿cómo se llama? ¿Usted? ¿Yo? No. ¿La que dijo que el problema éramos nosotros? Abigail. Abigail dijo, el problema somos nosotros. Cuando el hombre cae en pecado, todo es transformado. Y todo lo bueno que Dios creó, ahora el mundo se dedica, no todos, y muchas veces porque no se lo permite la sociedad, pero muchas de las cosas las transforma a algo malo, ¿verdad? Las transforma a algo que no es
que no es bueno. Un ejemplo de ello, por ejemplo, que de lo que estamos rodeados hoy en día, y ayer les hablaban algo de eso, es, por ejemplo, la sexualidad. ¿La sexualidad es mala? No es mala. ¿Dios la creó? Dios creó la sexualidad. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo incorrecto entonces? ¿Por qué no me permiten dar a mí rienda suelta? ¿Verdad? El hombre pervierte lo que Dios diseñó. ¿Qué Dios diseñó? Fue una de las primeras cosas que Dios diseñó en la creación. Después de la creación, Él tiene un diseño para el ser humano. ¿Cómo nos vamos a poder reproducir? ¿Verdad? Y Él instituyó ¿qué? Marido y mujer. Él instituyó el matrimonio. Y la sexualidad es buena dentro del matrimonio. Es para que se goce dentro del matrimonio. Pero el hombre pervierte esas cosas. ¿Sí recuerdan qué pasa un poquito más adelante en el capítulo 6 de Génesis? ¿Sí recuerdan el capítulo 6 de Génesis? ¿De qué trata? A ver, si quieren, chequen un poquito en el capítulo 6 en Génesis y vean qué dice ahí. ¿De qué historia empieza a hablar? Génesis capítulo 6. Se multiplicaron sobre la tierra y entonces hace un llamado a alguien, ¿verdad? A Noé. Crece la perversión, crece la maldad del hombre. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es para que nosotros lo disfrutemos. Muchas veces piensan que como cristianos no podemos disfrutar, o que somos aburridos, o que no podemos hacer cosas divertidas, pero eso es todo lo contrario. ¿Quién nos lo dice eso? Nos lo dice nuestra carne, que desea cosas que no son agradables. Obviamente, ese es el problema que nosotros tenemos, y eso es lo que ustedes como jóvenes tienen que aprender a controlar, ¿sí? Sus deseos. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Tiene que aprender a controlar sus deseos. Y ustedes tienen que aprender a vivir en el mundo, ¿sí? Tienen que aprender a vivir en el mundo de tal manera que sean felices. ¿Ustedes creen que Dios quiere que ustedes sean infelices? ¿Ustedes creen que Dios desea que ustedes no disfruten sus vidas? Dios creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Eso fue el mandato que le dio al hombre, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado de las cosas que Dios nos da. Ahora, hay un libro que les recomiendo que lean, que está en la Biblia, pero creo que es el libro que está creado para los jóvenes. No sé cuántos lo han leído, pero es un libro que Dios creó casi exclusivamente para los jóvenes, para personas que van creciendo y que son algo inexpertas. ¿Se dan cuenta de qué libro es o no se dan cuenta de qué libro es? ¿Cuál libro creen que sea? A ver, Proverbios, dice uno, es bueno, Proverbios, no está mal. Eclesiastés. Eclesiastés es el libro que yo pienso, no dice específicamente para los jóvenes, pero el capítulo 12 del libro de Eclesiastés culmina con una recomendación para los jóvenes, ¿sí? Él culmina con una recomendación para los jóvenes. Pero les empieza a decir, por ejemplo, ¿verdad? En el libro, deben de ponerse a reflexionar. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene su vida? ¿Para qué sirve lo que hace? ¿En qué se están preparando? No es malo, yo soy ingeniero, no es malo que estudien. No es malo que se preparen, que tengan una carrera, que deseen tener cosas. Eso no es malo, no lo veo mal en la Biblia, que ustedes tengan como un propósito en algunas veces ciertos gustos. No tiene algo de mal. ¿Saben? ¿Cuál es el propósito que ustedes tienen en este mundo? Ese sería, ¿no?
¿Cuál es el propósito que quieren darle a sus vidas? ¿Cuál es el sentido que ustedes quieren darle a sus vidas? Claro que si tienen un propósito, cualquiera que sea, deben de saber que ese propósito que tienen en sus vidas en algún momento va a terminar. Eso es lo que nos enseña el libro de Eclesiastés. Pueden generar riqueza, pueden generar dinero, pueden generar bienes, pueden tener haciendas, pueden tener todo lo que ustedes deseen. De hecho es lo que dice Eclesiastés en el capítulo 2. Engrandecí mi obra, edifiqué mi casa, planté viñas, hice huertos, jardines, planté de ellos árboles de todos los frutos, hice estanques, poseí siervos y siervas, tuve hijos de familia, poseí grandes cantidades de vacas y ovejas, sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén. Está hablando la persona que ha disfrutado de todo en el mundo. Pero saben, dice él ahí, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mi mano, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Tuvo todo, pero ¿por qué dice que todo es vanidad? Este era un hombre muy sabio. Pero ¿por qué si posee todo, dice que es vanidad? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Tiene todo. La mayor riqueza, sirvientes o siervos, oro más que todo. ¿Cuál creen que sea la razón por la que él dice que todo eso es vanidad? Es vano. Porque le dan más afán a esas cosas y no a Dios. Puede ser, bueno, es una conclusión a la que se va a llegar, pero en realidad está diciendo todo lo que tengo en este mundo no sirve de nada o es de poco provecho. Ciertamente no sabemos si él lo estaba logrando, dándole gloria o no gloria a Dios, porque no tiene nada malo ser rico. No tiene nada de malo. En las iglesias del Antiguo Testamento había ricos y había pobres. O sea, las riquezas no hay maldad, pero hay que ser conscientes de algo, de todo esto. De todas las cosas que posean, de todas las cosas que logren, de todas las cosas que ustedes obtengan en este mundo, tendrán fin. Todo lo que ustedes posean va a tener un fin. ¿Sí? Todo lo que ustedes posean, un día lo perderán. Aquí dice el libro de Eclesiastés que desnudo vino al mundo y sin duda nada se llevará. Y él decía, ¿verdad? Por eso todo esto es vanidad, todo esto es vano. Entonces hay que hallarle un sentido a la vida, hay que hallarle un sentido a nuestro cristianismo, a lo que nosotros creemos que somos y que predicamos y que profesamos en este mundo, pero con una perspectiva que no se queda en este mundo, con una perspectiva que no termina en este mundo. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra creencia de los antiguos. El cristianismo propone o establece que el mundo, aunque es bueno y aunque estamos aquí por un tiempo y aunque podemos disfrutar, no lo es todo. ¿Sí? Imagínense lo que más les gusta de lo que poseen. Piensen ahora en su posesión más querida, ¿no? Lo que tengan ahí en su cuarto, lo que guarden con celo. Piensen en eso ahorita. Todos tenemos algo que resguardamos, algo de valor, ¿no? Bueno, yo así lo creo. Todos tenemos algo, quizá algo pequeñito, no tiene que ser algo muy grande. Todos tenemos algo. Lo van a perder en algún momento. Va a carecer de valor en algún momento. Todo en el mundo
todo lo que existe, toda la materia, envejece. Entonces, por eso dice este hombre, todo es vanidad. Dice así: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, también todo esto era vanidad. Saben, me gusta mucho el libro de Eclesiastés porque me ayuda a entender que no debo de centrar mi esperanza en las cosas pasajeras y temporales, en los placeres temporales, en los placeres que no van a ir hacia un más allá, ¿sí? Si Dios les da algo, gócense. Si Dios les permite algo, disfrútenlo. Saben que este libro de Eclesiastés también dice que hay hombre a quien Dios le dio hacienda, pero no le dio la oportunidad de gozarse de ella. O sea, hay gente que es rica, pero que no es feliz porque Dios no le dio eso para que lo disfrute. ¿No les parece algo trágico? Pero ¿qué vemos aquí? Que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Es algo que tenemos que aprender como cristianos y someternos a esa voluntad de Dios. A veces creemos que las cosas que poseemos nos dan seguridad, ¿no? Estudiamos para tener una carrera, para poder comprar cosas, para poder vivir mejor, para poder tener una casa, para poder tener un auto. Pero esas cosas en realidad son seguras. Claro que no. Todo se puede perder en un momento, de un momento a otro. Todo puede cambiar su situación de un momento a otro. Entonces, ¿por qué aferrarnos? ¿Por qué aferrarnos a algo tan fuertemente que al final se va a envejecer o va a perecer? ¿Por qué dedicar tanto tiempo de nuestras vidas a algo que no va a tener una repercusión tan a fondo en nuestras vidas? No sé si se dan cuenta. Nuestras marcas que compramos luego, esta ropa en algún momento va a envejecer. Y a veces escogemos marcas en específico, ¿no? Nos gustan, bueno, hablaré por mí, algunos tenis, Jordan, LeBron James, nos gustan esas cosas, ¿verdad? Y van a perecer, van a envejecer. Si lo dejo ahí, va a acabar. Obviamente quisiera tener un mejor carro, ¿verdad? Quisiera poder comprar, no sé, un Maserati, ¿verdad? Un Bugatti. ¿Por qué no? Me agradaría. Y aunque pudiera, ¿qué? Sé que un día va a perecer, se va a descomponer. ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría obtener en este mundo? ¿Qué auto te gusta? ¿Qué casa te gusta? Va a envejecer también. Todo va a perecer en algún momento. Y no tiene que venir el Señor para que perezca. Simplemente tiene que pasar el tiempo para que las cosas se envejezcan. Ciertamente, cuando venga el Señor, será el punto final de todo. Pero a lo que voy y lo que les quiero decir es, ¿por qué poner tanto empeño? ¿Por qué poner tanto empeño en las cosas que perecen? Y no quiere decir que no les diga que trabajen. De hecho, es de lo que trata también el libro de Eclesiastés, ¿sí? Que es bueno trabajar, que es bueno laborar y hacer las cosas. Pero decía algo correcto Josué: no poner eso como el todo de nuestra vida, que eso no sea el centro de nuestra existencia, que ese no sea el centro de lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento como objetivo de vida, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar el día de hoy en ustedes, que sus objetivos sean más allá, vayan a lo postrimero. Como ya lo saben y como ya se los dijeron, seguramente ya lo saben, el Señor va a regresar, ¿verdad? Eso es lo que creemos. Ayer se los dijeron,
Si no lo creen, están perdidos. Y el Señor va a regresar y nos va a entregar o nos va a compartir de su gloria. Ahora, el tema más difícil, no creo que exista un teólogo que pueda decir cómo es el cielo. No es posible. Si se ponen a pensar, busquen en la literatura bíblica y que alguien les diga cómo es el cielo. La Biblia es muy escueta en ese aspecto. La Biblia no da una descripción de cómo será nuestra habitación celestial. La Biblia no da una descripción de cómo será a grandes rasgos la forma en cómo viviremos ahí. Si yo muero, ¿tendré esta misma edad? ¿O seré más joven? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Los niños que mueren en Cristo seguirán siendo niños? ¿Conoceré a alguien en el cielo? ¿No lo conoceré? De eso no habla la Biblia. ¿Podré recordar lo que hice en el mundo cuando esté en el cielo? ¿Podré recordar las cosas que yo poseía en el mundo cuando esté allá con mi nueva naturaleza? No lo sé. Sí, quizá querían que les dijera eso. No lo sé. Eso no habla la Biblia. No habla la palabra de Dios de cómo va a ser a grandes rasgos nuestro cielo. Pero sí habla algunos aspectos. Sí habla algunas cosas. Bueno, no está Efraín, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora. ¿1 hora? ¿Seguro? ¿1 hora? Ah, ok. Ya llevo 20, pues. Pero no voy a tardar 1 hora para que no se aburran tanto. Voy a hablar poquito, no tanto. Simplemente quiero revisar algunos puntos. Entonces, la Biblia no habla a grandes rasgos de cómo será nuestra habitación celestial. Pero bueno, algo importante, antes de empezar a ver las cosas, que la Biblia sí nos habla del lugar al que nosotros vamos. Saben, para llegar a ese lugar necesitan una membresía. No cualquiera puede llegar a ese lugar. No cualquiera puede entrar a ese lugar. Eso es algo exclusivo. La iglesia de Cristo es algo exclusivo. La iglesia de Cristo no es para todos. Y su reino tampoco es para todos. Su gloria no es para todos. Su gloria es para sus hijos. Su gloria es para aquellos por los cuales Él murió y por los cuales Él resucitó de entre los muertos. Si ustedes no tienen a Cristo en su corazón, no gozarán de la gloria venidera. Eso es seguro. Y eso es lo primero que deben de atender en esta situación. Pensando, bueno, ¿qué voy a hacer en el cielo? Primero, ¿vas a ir al cielo? ¿Cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿Cómo estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Quién te dijo que vas a ir al cielo? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Porque hiciste una oración cuando eras pequeño? ¿Crees que eso es suficiente para ir al cielo? Es una pregunta, para ustedes. ¿Hacer una oración es suficiente para ir al cielo? Yo nunca veo en la Biblia, ¿verdad?, que Jesucristo les diga que hicieran una oración. Él dice, arrepentíos y convertíos. ¿Sí? Él dice, arrepentíos y convertíos. Muchos pueden decir que son cristianos, pero ¿cómo conocemos a los que no son cristianos? Jesucristo también lo dijo, ¿no? Cualquiera puede decir que es cristiano, pero ¿cómo conocemos a los que no son cristianos? Por sus frutos. ¿Es cierto? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Yo no digo que son salvos o que no son salvos. Ustedes mismos se conocen a ustedes mismos. ¿Quién es el que conoce al hombre? Dice, el espíritu del hombre. Ustedes mismos escudriñen en su corazón
y no se engañen diciendo que son cristianos cuando tienen vidas que no son de cristianos. Cuando hacen cosas que no son de cristianos. Cuando piensan cosas que no son de cristianos. Esa es la verdad. La membresía del cielo es para aquellos que han confesado a Cristo, se han arrepentido, se han convertido y arrepentido. ¿Qué es arrepentirse? Yo voy en aquella dirección y me arrepiento. Digo, bueno, me arrepiento de ir en aquella dirección, pero sigo caminando en la misma dirección. O sea, puedo decir me arrepiento y sigo caminando en la misma dirección. ¿Eso tiene lógica? No tiene ninguna lógica. Es lo mismo cuando alguien dice, Señor, me arrepiento de mis pecados, pero sigue yendo en la misma dirección de una forma sistemática. ¿Hay un verdadero arrepentimiento? No hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, no estoy diciendo que si ya pecaron no son salvos. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero alguien que vive en pecado de forma sistemática, que ama el pecado, no puede ser hijo de Dios. Y no tiene una membresía para el cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Examínate a ti mismo. Yo no puedo, te podría juzgar si te conociera, ¿verdad? Y decir, porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si yo tengo que analizar tu vida y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo concluir, pero de acuerdo a lo que yo veo, quizá no es cristiano. No, el Señor Jesucristo lo dijo. No lo estoy inventando. Pero entonces, nosotros mismos tenemos que examinarlo. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Sí? Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder heredar la gloria de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para poder llegar a la gloria de Dios? Se los han enseñado en sus iglesias siempre, ¿verdad? Jesucristo es el camino para llegar a la gloria de Dios. Jesucristo es la forma para poder tener perdón de pecados. Creer en Él es la única forma. Ahora decimos, creo en Él. ¿Qué crees de Él? ¿Se lo han preguntado? ¿Creer que existió? Muchas gentes que no creen en la Biblia creen que Jesucristo existió y por eso son salvos. Muchas personas, hay historiadores que no son cristianos y ellos dicen sí, hay estudios de un cristiano, de un Cristo histórico, hay documentos que avalan que existió. Entonces ellos creen que Cristo existió. Pero creer en Cristo va más allá, ¿no? De decir, sí, yo creo en Cristo. Nada más. Por ejemplo, no sé si recuerden, cuando Pedro, me gusta esta historia, cuando es la pesca milagrosa. Cuando Pedro entiende que Jesucristo es Dios. ¿Sí lo recuerdan? Mateo, no es cierto, no es Mateo. Lucas, capítulo 5. Estoy tratando de recordar. Lucas, capítulo 5. Ahí está ese texto, la pesca milagrosa. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que dice Lucas que Mateo vive cuando se da cuenta que Jesucristo es Dios? ¿Sí lo recuerdan? Él le dice, Señor, pues porque tú lo dices, mira, yo estuve trabajando toda la noche pescando, pero en tu palabra voy a echar la red. Y echa la red, ¿y qué pasa? Pues muchos peces, ¿no? Ya sabemos, una pesca milagrosa. Empiezan a agarrar todos peces, ¿verdad? Habla a los otros pescadores. Pero Pedro no reacciona feliz. Pedro no reacciona feliz. Él le dice, Señor, aléjate de mí. ¿Se dan cuenta de eso? Señor, aléjate de mí. ¿Por qué?
No. Porque tenía miedo de que lo mataran. Porque soy pecador. Él entiende que Jesucristo es santo, que Él es el Señor. Ya no le dice Jesús, le dice Señor. ¿Verdad? Cuando alguien se da cuenta quién es Jesús y cree en Él, hay un temor hacia Él. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de cuán lejos estamos de Él, cuán distantes somos de Él. ¿Qué tenemos que conocer de Él? Su santidad. Él entiende. Me gusta también mucho el libro de Éxodo, porque Dios no solamente les da la ley, sino les dice, todo esto es para que ustedes busquen la santidad. Dios es santo. Dios es santo. ¿Ustedes creen entonces que alguno de los hombres pudiera en algún momento lograr llegar a la gloria de Dios por sí mismos? Es imposible. Somos malos. Nuestros pensamientos son malos. Nuestros actos son malos. Lo que pensamos es malo. Muchas de nuestras actitudes es mala. Entonces, cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, que el Santo, que el Señor, que el Rey de Reyes se hizo hombre, y que eso, todo lo que Él sufrió, no solamente cuando le crucificaron, sino desde que Él nació, todo lo que padeció, todo lo que hizo. Como dice ahí, ¿verdad? En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, donde dice, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Y hallado en la condición como hombre, dice, sufrió la cruz. Ya tenemos que entender quién es Cristo. Cristo no empieza en el Nuevo Testamento. Cristo empieza en Génesis. ¿Sí? Tenemos que conocer al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento también es Jesucristo. Entonces, para poder creerle, para poder tener, ¿qué? La membresía. La membresía. Porque sin la santidad, nadie verá al Señor. Eso lo leemos y lo entendemos. Y por nuestras fuerzas, nunca lo vamos a lograr. Así que mi primer llamado es, si no entienden acerca de Jesucristo, de la santidad que Él tiene, del señorío que Él es, de su deidad y de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, siendo Dios mismo por nosotros como pecadores, eso es lo primero que tienen que arreglar. Porque esa es la membresía. Esa es la membresía que se solicita cuando entremos a la gloria de Dios. Si no lo tienen, pueden estar toda su vida en una iglesia, pueden ir todos los domingos a su iglesia, pueden abrir sus Biblias, pero si recuerdan Mateo 25. Mateo 25 es un libro, es un texto que a mí me gusta predicar en las calles y en los parques, porque Mateo 25 nos habla acerca de juicio. Y Dios, me gusta decirlo porque la gente normalmente dice, es que cómo Dios va a condenar, es que cómo Dios va a mandar. Y fíjense que él le hablan y le dicen, Señor, Señor. ¿Sí? Le están diciendo, Señor, Señor, en ti hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. ¿Y qué les dice Jesucristo? Nunca los conocí, obradores de maldad. Si ven cómo les dice, nunca os conocí. Ellos pensaban que tenían una relación cercana al Señor. Cuando los judíos dicen una palabra en forma repetida, están magnificando, ¿sí?, esa palabra. Entonces él dice, Señor, Señor. No solamente es una forma de que él diga, tengo una cercanía tanto contigo, tengo una cercanía no común contigo, porque le pudo haber dicho Señor, pero él remarca, y Mateo 25 en este caso, hace el énfasis de poner 2 veces la palabra Señor, Señor,
Cuando los judíos ponían dos palabras iguales seguidas, quiere decir que magnifica o quiere magnificar el sentido de esa palabra. Entonces dices, eres el más grande, Señor, y tengo una comunión contigo. Y Jesucristo le dice, nunca os conocí. Obradores de maldad, ¿no es tan triste eso? ¿No les parece tan triste esas palabras? Que ellos creían que tenían una comunión con el Señor, pero no es así. No quiero que les pase eso. A nadie. Y menos ustedes que son conocedores de la palabra de Dios. O que leen su Biblia y que analizan su Biblia. ¿Sí? No, una apariencia, al final de cuentas, va a ser desenmascarada. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que necesitan es entender a Jesucristo y su obra para redimir de nuestros pecados. Ahora, ya que entendimos esto, vamos al libro de Primera de Pedro. Capítulo 1 y versículo 24. Dice ahí, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó. Toda la gloria del hombre es como la flor, se va a secar. ¿Sí? Todo lo que ustedes, por eso les decía, no es malo tener riquezas, no es malo tener cosas, no es malo procurar vivir bien, eso no es malo. Pero debemos de tener conciencia de que eso es pasajero, de que eso es temporal. Si recuerdan, y no solamente basta de que venga el Señor, sino también podemos morir mañana, y todo lo que hicimos, ¿de quién será? Quiero ver, ¿verdad? Lo que sí enseña la Biblia acerca de lo que ocurrirá. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, ya nada más nos quedan dos textos para terminar. Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol habla de que es necesario una transformación radical, que va a ocurrir algo radical en aquellos que tienen esa membresía, en aquellos que tienen a Cristo. Dice ahí, vamos a ver, déjenme ver dónde está. Lo había marcado y ahora no lo encuentro. Bueno, vamos a ver ahí, dice. Vamos a empezar desde el 35. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Y fíjense que dice, no lo vamos a leer, vamos a empezar en el 35, pero ¿cuál era el problema en la iglesia? El problema en la iglesia que está resolviendo Pablo en ese momento es que algunos decían, ¿saben qué? No hay resurrección. Los muertos no resucitan. ¿Y saben qué tan importante es la resurrección para los cristianos? Él dice, si Cristo no resucitó, los más miserables somos de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, hagamos lo que quieran. O sea, no hay un más allá. Si Cristo no resucitó, no hay un cielo. Cristo es un solo ser humano. Dice ahí, no solamente Él resucitó, dice ahí, mas dirán algunos, en el versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriere antes.
y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ¿acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra de las aves. Y cuerpo hay celestial, y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos. Y cual el celestial, fíjense lo que está diciendo ahí. Y cual el celestial, o sea, cual es Dios, tales los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, algo glorioso que va a ser cuando nosotros estemos en el cielo es que esto corruptible será transformado. Es que esto perverso ya no será. Es que esto, ¿qué dice aquí? Flaco. Bueno, en mi caso no soy tan flaco, pero se refiere a la debilidad, ¿verdad? Algo que es débil, ya no será débil. O sea, ya no habrá cansancio. ¿Se imaginan eso? Ya no hay cansancio. Dice, algo que es de vergüenza, o sea, algo que es pobre, que no tiene gran valor, dice, será glorificado. Qué grande bendición es esto, ¿no? Dice ahí, lo primero que tenemos que ver es, existe una gran transformación para los que creemos en Cristo, para los que le conocemos y le reconocemos como nuestro Señor. Hay una gran transformación para aquellos que le esperan. Muchos se van a burlar de esto, ¿no? Es más, creo que ayer lo decía el hermano, se burlan de nosotros porque creemos y tenemos esperanza. El apóstol Pedro dice en una de sus epístolas precisamente eso, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestros mandamientos y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor, sabiendo que primero esto, que en los primeros días vendrán burladores según sus propias concupiscencias y diciendo, fíjense cómo se burlarán. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es un advenimiento? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se refiere con advenimiento? ¿No? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Por eso no entendemos luego la Biblia, porque no sabemos algunas palabras. Un advenimiento es cuando estamos esperando a alguien. ¿Dónde está la esperanza de aquel del que esperan? Se burlan, dice ahí. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos se burlan de nosotros porque dicen, ¿por qué crees en Cristo? Mira cuánto tiempo ha pasado, no ha regresado, no ha venido. ¿Por qué lo sigues esperando? Hermanos, lo seguimos esperando, ¿por qué? ¿Por qué lo siguen esperando? Esa es la pregunta, ¿no? El mismo Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué lo seguimos esperando? Han pasado 2000 años. Han pasado 2 milenios. ¿Se imaginan cuántas cosas no han pasado en el mundo? ¿Se imaginan a la gente del primer siglo? Me refiero a aquellos que recibieron la carta de Juan del Apocalipsis. ¿Saben qué les está diciendo Juan? La carta de Juan
en el Apocalipsis a esas iglesias, a esas 7 iglesias que el Señor Jesucristo le aparece en la isla de Patmos y dice, escribe estas cosas. El mundo lo ve como, ¡ay, qué terrible! ¿Saben que esas cartas son para darle ánimo a esas iglesias? Esas cartas son para que no pierdan la esperanza de que va a venir, de que va a regresar, de que está pronto. Dice, las cosas que están a suceder pronto. En el primer siglo, en el año 90, que se escribió esa carta de Apocalipsis, ¿se imaginan? 90 años después de Cristo, se escribió el Apocalipsis, y él dice, las cosas que han de venir pronto. Y llevamos 2000 años. ¿De qué está hablando esa carta? Bueno, también Pedro dice, ¿verdad? No lo tengáis por tardanza. 1000 años para el Señor son como un día, y un día como 1000 años. Lo que le está tratando de dar el Señor en el Apocalipsis es esperanza. Dice el verso 9, bueno, estoy en 2 de Pedro capítulo 3, el Señor dice, no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, otra vez volvemos al punto central, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, ¿a qué vuelve? A lo que les hablé en un inicio. ¿Son cristianos o no son cristianos? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que está predicando Pedro? Arrepentíos. Porque si el Señor viene y no se han arrepentido, sabemos cuál es la consecuencia, ¿no? Una destrucción eterna. Es lo que va a hablar Pedro más adelante, en donde dice que todo ardiendo será destruido. Y ya para terminar, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Hay muchas visiones beatíficas, Ezequiel, Isaías. Pero si alguien trata de describir el cielo, ¿cómo vamos a entender cosas celestiales si nosotros estamos impregnados de todo esto terreno? Es muy difícil. Por eso cuando Ezequiel habla de lo que veía en la visión de Dios, que él dice, es que yo veo como unas ruedas, ¿verdad? Y cuando habla Juan en la visión que él tiene de Jesucristo, ¿qué dice que ve? Es que yo veo como un latón ardiendo, como que sus pies son un latón ardiendo. Entonces ellos lo tienen que asemejar a cosas que nosotros entendamos, a cosas que nosotros comprendemos. Imagínense el dilema que tenía Juan para describir el cielo, ¿sí? No es posible. Él tiene que usar de las cosas que conoce para decirnos cómo es. Por eso es difícil encontrar a alguien que describa el cielo. Encontramos otras culturas como, por ejemplo, se me ocurre ahorita, los vikingos. ¿Cómo es su cielo de los vikingos? Valhalla, ¿no? Ellos sueñan con morir en batalla. Bueno, eso soñaban, ¿verdad? Ya no existen. Y estar en guerra todo el tiempo. Eso era porque para ellos pelear y demostrar quién era el más fuerte era lo mejor. Entonces, cada día se levantaban y peleaban y morían. Y al siguiente día se levantan y pelean y mueren. ¿Por qué? Porque el que queda vivo después llegaban y repartían el botín en el gran salón y hacían una gran comida y bebían, tenían grande gloria. Entonces para ellos la gloria era revivir cada día eso, estar peleando, muriendo, algunos muriendo, ¿verdad? Otros ganando, celebrando siempre sus victorias. Ese era como ellos entendían. ¿Pero en qué está basado? Pues en su cultura, ¿no? Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es celestial. No estamos impregnados por algo terreno, por nuestro gozo terreno. Por eso es difícil que los apóstoles, que los profetas describan cómo es el cielo, porque no es algo que cualquiera puede ver. No es algo que puedan ellos describir. No hay algo en el mundo que pueda describir su gloria. Pero dice así, en el versículo 1, para los que tienen la membresía de Cristo, algún día disfrutarán esto. Y dice, y vi cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. O sea, si se fijan, todo lo que a ustedes les gusta se va a ir de cajón, ¿verdad? Eso es verdad. Sus tenis nuevos ya están sucios, se van a ir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 3,000 pesos, ni modo. 800 son de oferta. 800 de oferta. Se fueron. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que vamos. Aquí dice algo muy extraño el apóstol Juan. Y el mar ya no es. Ah, caray. A mí me gusta la playita, ¿no? A mí me gustaría estar un cielo. ¿Por qué? Porque sentimos lo terreno, ¿verdad? Un Cancún, no sé, ¿verdad? Hawái, Isla Mujeres, algo bonito, ¿verdad? Puerto Escondido, Nuevo Vallarta quizá, algunas playas vírgenes. Suena bien, un mar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Juan dice, oye, no hay mar? A mí no me parece tan bonito mar, ¿verdad? Algunos pueden decir, ¿habrá chicas en el cielo? Ojalá haya chicas, ¿verdad? En el cielo. No encontramos algo tan como decir, ¿cómo no va a haber mujeres en el cielo? Estoy como suponiendo algo que podríamos desear. Bueno, en el caso de las chicas, ¿habrá hombres en el cielo? Que nos gusta que haya. Aquí dice, ¿qué me gustaría que hubiera en el cielo? Al menos el mar ya no es. Pero tiene un contexto, esto de que el mar ya no es, muy aferrado a la cultura judía. Ahí sí. Si ustedes van al mar Mediterráneo, que es el mar que tiene como frontera Israel, no es un mar como Cancún, ¿sí? No es un mar como Puerto Escondido, no es un mar como Baja California, que tenemos playas bonitas. No es así. El mar para ellos es tempestuoso, ¿sí? El mar para ellos es algo inhóspito. Del mar venían filisteos. Para ellos, para el contexto judío, el mar representa algo que es no grato. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban en el mar de Galilea? La tormenta que había en ese lugar. Para los judíos representa eso, el mar, tormenta, destrucción. Tuvo que llegar el Señor y apaciguar. Entonces aquí cuando Él les dice el mar ya no es, Él está diciendo no habrá estas tempestades. Para los judíos, ¿qué era bueno? El río Jordán, una fuente, una roca en el desierto donde salía agua. Para ellos era eso algo bueno. Y es lo que narra aquí, ¿sí? Entonces Él les está diciendo, no hay lugares de donde vengan invasores, no hay lugares de donde vengan tempestades, no hay lugares de donde vengan problemas. No, porque no existe, porque ellos tenían esa visión del mar, ¿sí? En el verso 2 dice, y yo vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense lo que dice aquí. ¿A qué hace semejante a la santa ciudad? A una mujer ataviada. Bueno, si ustedes algún día lo ven, a mí me sorprende mucho que las mujeres cuando se van a casar escogen un vestido carísimo. No voy a decir números, pero 30,000, 40,000, 50,000 pesos un vestido. No sé cuánto, ¿verdad? Algunos pueden ser más, algunos pueden ser menos. Y por decir algunos, seguramente artistas y eso tienen vestidos mucho más caros. Pero también otra vez está diciendo, ¿verdad?, del contexto judío, no tanto del nuestro. Tenemos que ponernos y entender que esto fue escrito en el año 90. Cómo era una boda en esos años. Cómo se ataviaba la mujer, cómo se preparaba. Cuánto tardaba una boda. Era un gran gozo, ¿verdad? Y es lo que está diciendo. Tenían tiempo de preparación para que se viera hermosa, para que la percibiera hermosa. Dice el versículo 3, lo que nos está tratando de decir aquí es que esa ciudad será hermosa. Es lo que le está diciendo. Seguramente, pues quizás son muy jóvenes, ¿verdad? Pero a lo mejor piensan casarse o se van a casar
Y cuando iba a decir, cuando el ministro le diga puede besar a su novia, pues la van a ver hermosa, supongo, ¿no? La ven hermosa, la ven preciosa, más bella que cualquier otra. Eso es lo que está tratando de decir aquí, que no hay igual. Esa ciudad es única. Dice ahí, y oí una gran voz del cielo que decía, esto es hermoso, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Fíjense, esto es grandioso. Aquí está diciendo el tabernáculo de Dios con los hombres. El pueblo judío entiende esto porque ellos tenían un tabernáculo. ¿Sí lo recuerdan? En el desierto, cuando salieron de Egipto. Y ese tabernáculo estaba en medio del pueblo. ¿Sí? Y en el tabernáculo existía un atrio. El atrio era la separación entre una valla del tabernáculo hacia una tienda, o sea, una casa como de campaña. Y en esa casa de campaña se dividía en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, cuando habla del tabernáculo, ¿qué pasaba en el tabernáculo? ¿Sí lo recuerdan? Descendía la presencia de Dios. Y entonces, Él les está recordando a los judíos, ¿verdad? Ellos tenían esa historia de Moisés, el tabernáculo con los hombres. A los judíos en el año 90 esto les podía mucho, porque ¿qué había pasado en el año 70 con el templo de los judíos? Vespasiano, el emperador romano, había mandado a su hijo Tito Vespasiano a destruir. Murieron más de 1 millón de judíos en esa destrucción. El templo que ellos tenían en Jerusalén había sido destruido. Y les está diciendo Juan, porque todos estaban llorando, aún los cristianos, ¿verdad? Ayer les compartían que pasaron en Mateo 24, creo, donde Jesucristo les dice, si ven estas piedras, no quedará piedra sobre piedra. Jesucristo estaba prediciendo que la ciudad iba a ser arrasada. Y entonces ellos, todos los judíos en ese momento, en el año 90, que escuchan el tabernáculo de Dios con los hombres, ellos están diciendo, ¿sabes qué? Otra vez Dios morará con nosotros. Para los judíos del primer siglo, ellos estaban desamparados, no tenían un templo, los romanos los habían destruido, y ellos les está diciendo el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero hay otro contexto más. Juan capítulo 1, versículo 14, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es. Dice ahí, ¿verdad? Que dice ahí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra que dice ahí el libro de Juan, los traductores no le hacen como el énfasis adecuado. La palabra adecuada ahí es el verbo se hizo carne, significa cuando dice habitó, se hizo un tabernáculo o se tabernaculizó o hizo una morada. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Aparte de Jesús. ¿Cuál es el otro nombre? A ver, estaban haciendo preguntas hace rato. ¿Cuál es el otro nombre de Jesús? Emmanuel. ¿Y qué significa? Dios con nosotros. Con nosotros, Dios. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino al mundo, es Dios con nosotros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Quiere decir que estaremos con Cristo. No es lo que dijo Cristo, que se va a ir, pero que irá a prepararnos morada. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora, ¿qué hará Jesucristo? ¿Qué haremos con Jesucristo cuando estemos con Él? Cuando estemos ya con Él en gloria. Que le podamos ver como Él es. Que le podamos ver como Juan, con sus ojos de fuego.
con la espada de justicia en su diestra de poder, con sus ojos, con sus pies como latón ardiente, lleno de gracia, lleno de gloria. ¿Qué va a hacer Jesucristo? ¿Le temeremos como le temió Pedro? Ya no. Él dice ahí, fíjense, 4, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Han sufrido alguna vez en su vida? ¿Han llorado por algo que han padecido? ¿Los han hecho sufrir alguna vez por algo que padecen? ¿Los han hecho sufrir alguna vez? ¿Se han burlado de ustedes hasta que lloren? ¿Alguien los ha lastimado? Seguramente sí, ¿verdad? ¿Saben qué? El Señor Jesucristo limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Eso es grandioso. Dice ahí, ¿eso qué significa? Que no hay sufrimiento. Que con Él no hay sufrimiento. ¿Se dan cuenta de eso? Yo me acuerdo, algo que me hace sufrir mucho, que me traumatizó quizá, fue ver morir a mi abuela. Mi abuela murió de cáncer en su estómago. Ella pedía morir. Sufría demasiado. Yo me puse en la ventana del hospital de su cuarto y me puse a orar, ¿sí? Y a llorar, porque veía cómo estaba sufriendo. Eso ya no va a ser. Quitará el sufrimiento. Piensen en algo que los ha hecho sufrir o algo que los va a hacer sufrir en el futuro. Agárrense de esto. Cuando esté contigo, Señor, no sufriré más. Ya no habrá sufrimiento. Cuando estén con Él, piensen en lo más traumático, en la peor burla que les hayan hecho. Contigo, Señor, no tendré esto. ¿Por qué? Anhelaban ellos que regresara el Señor, porque iba a ser su paz. Los cristianos de hoy no sufrimos tanto como esos cristianos de antes. Quizá por eso no entendemos tanto de esto. Creemos que el cristianismo es domingos, miércoles o jueves, cena del Señor, regresar a casa. Estos cristianos vivían vidas difíciles, pero ustedes también luego tienen vidas difíciles. Y cuando la vida se vuelva difícil, cuando la vida se vuelva dura, recuerden su membresía, que Él limpiará toda lágrima de sus ojos. Ahora, dice algo más. La muerte no será más. ¿Cómo quisiera que no hubiera muerto mi abuela o mi abuelo? O hace poquito, hace 2 años, mi papá tuvo un accidente y me dijeron, se fue muy grave, va a morir. Se lo llevó una ambulancia. Yo me puse a orar, ¿verdad? Cuando iba en mi carro hacia el hospital. Pero ¿saben? No me tengo que preocupar de eso ahora. ¿Por qué? Allá no habrá muerte. ¿Pero por qué no hay muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿Cuál es la razón de que exista la muerte? El pecado, ¿verdad? Ya no hay muerte. ¿Qué significa? No hay pecado. Somos santos. Ahora sí, completamente apartados. Nuestra santidad progresiva que hoy practicamos, allá culminará con nuestro Señor. Seremos semejantes a Él y le podremos ver como Él es. Ya no hay muerte. ¿Por qué? Porque Él hace efectiva y totalmente su palabra, donde dice, sorbida es la muerte con victoria. ¿Sí? Ahí es el momento cuando entonces nosotros gozaremos de esa esperanza. Ahora quizá durmamos en algún momento, y así lo dice el apóstol Pablo, pero ahí tendremos la seguridad de que no hay muerte. Seremos completamente santificados. Dice aquí, no habrá más llanto. Así es el cielo, no hay más llanto. Ya dijimos, si lloran, ya no hay llanto. No hay más clamor, no hay más dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Ese es el cielo, básicamente. Esa es la vida que nos espera a los que tenemos la membresía del Señor. Esto es lo que representa en cosas sintetizadas un gozo eterno,
un gozo perpetuo, un gozo para siempre, un gozo que no termina. ¿Han tenido alguna vez algo tan feliz que dijeran ojalá nunca acabara? Si ha sido así, eso que ustedes desearon que nunca acabara no se compara en nada a lo que está narrando Apocalipsis 21. Un gozo pleno, un gozo completo, que no podemos experimentar completamente en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos nublados por lo terreno, por esta carne. Por eso esperamos a Cristo, por eso deseamos que Él venga, porque cuando Él venga entonces conoceremos en realidad lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces veremos ahí, sí, ¿verdad?, que esto que es en vergüenza y flaco es transformado. Por eso anhelamos tanto que Él regrese. Ayer les preguntaban, ¿en realidad anhelan que Él regrese? Claro que lo anhelo, porque ya no quiero pecar, porque ya no quiero fallar, porque ya no me quiero sentir culpable, porque ya no me quiero sentir como me siento a veces. Quiero que vengas ya, porque tengo tantos problemas, tantas necesidades. Y aquí lo que dice es que cuando tú vengas, todo esto terminará. Le esperamos por eso. Bueno, espero que sea de bendición para ustedes estas palabras. Espero que tomen algo de ello para resumir y sintetizar. No todo lo que Dios creó es malo. Bueno, nada de lo que Dios creó más bien es malo. Él hizo todo bien y todo bueno. ¿Sí? Si Dios les da, gócense con lo que Dios les da en este mundo. Pero sepan que eso no es el todo de su vida. Busquen cosas que van más allá. Esfuércense en este mundo. No les digo que no. Esfuércense. Pero eso que no sea el todo de sus vidas. La segunda cosa y recomendación que les hice es: necesitan una membresía para gozar eternamente del cielo. Si no la tienen, supliquen. ¿A quién? A Dios. Busquen, quieran, lleguen a Él y pídanle: Señor, quiero conocerte. Aparécete. Y no me refiero a que se aparezca, que lo puedan ver, sino que se revele su palabra. Cuando ustedes la lean, muéstrame cómo es tu salvación. O pregúntenle a alguien cercano a ustedes: no entiendo la salvación, no entiendo esto de la salvación, explícame. Y si ya son salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ven pronto, Señor Jesús. ¿Para qué? Para gozar eternamente. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor Jesucristo, perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras injusticias, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el soberano. Tú eres el eterno, Padre. Te agradecemos, Señor, hoy porque estamos aquí con el propósito de que tú seas glorificado, de que tú seas exaltado. Deseo, Señor, que estos jóvenes a los que tú has dado un poco de palabra fructifiquen sus corazones, Señor. Que tú los guíes, que tú los tomes para ti. Deseo, Señor, y te pedimos por ellos, para que tú les des un propósito a sus vidas, Señor. Te pido, Padre, por sus iglesias en donde están, por sus ministros, por sus pastores, que los sepan guiar, Señor. Que los sepan llevar a tus pies, que les sepan mostrar tu gloria. Te pido, Señor, por las ciudades en donde ellos están, como tú dijiste, guárdalos del mundo. Sabemos que no los vas a sacar del mundo, pero guárdalos del mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que sepan vivir sus vidas conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Es el deseo, Padre, que nosotros tenemos. Te pedimos por ellos. Guárdalos del mal, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.